Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Inglés Morín, estudiante de Derecho Civil, Obligaciones, a través del sistema SAIA. Hablaremos esta tarde de la teoría general de obligaciones, específicamente la transmisión de las obligaciones. Empecemos definiendo que la transmisión de obligaciones es la actitud de la obligación para pasar de un sujeto a otro sujeto sin perder básicamente su esencia. Esa sería la definición más en lo que se llama stricto sensu de ese fenómeno que es la transferencia de las obligaciones. Se fundamenta en base a dos teorías que han coexistido. El fenómeno de la transmisibilidad de la obligación corre paralelo junto con la historia de la obligación misma. Por eso es que hay dos teorías clásicas sobre esta actitud de la obligación. La teoría clásica se centra en que la transmisión es en base a las cosas, y la moderna, que lo que se transmite es el derecho que se tiene sobre las cosas. O sea, de esta forma, la obligación presenta dos elementos que claramente que ya hemos visto anteriormente, que son el elemento subjetivo y el elemento objetivo. En el subjetivo están los sujetos que intervienen en la relación obligacional, y en el objetivo está el patrimonio. ¿Qué pasa? A medida en que se fue evolucionando el concepto de obligación y se centró más en el elemento objetivo, es que podemos hablar de transferencia. Se despersonaliza el elemento subjetivo y se centra más en el elemento objetivo, que es el patrimonio. Clases. Hay básicamente dos clases en esta actitud, que son por actos mortis causa o por actos entre vivos. Por actos mortis causa, lo más elemental y más conocido es el legado, que generalmente conviene en un acto testamentario, en una herencia, donde generalmente a título gracioso, el decus transmite a sus herederos muchos aspectos, derechos, y entre esas obligaciones. Los actos entre vivos, la transferencia puede ser o pasiva o activa. La pasiva está en la esfera del deudor, se refiere al débito. En contraposición, la activa se refiere al crédito y está en la esfera del acreedor. Hay algunas figuras jurídicas importantes que nos traen la noción de la transmisión de obligaciones. Algunas porque estén próximas y que a veces doctrinariamente se ha confundido. Se ha querido hacer unas homologaciones que a veces no caben, y otras porque sí, efectivamente, son casos donde se evidencia claramente el concepto de transferencia de obligaciones. Hablemos en primer caso de la novación. La novación es cuando se extingue una obligación preexistente y se crea una nueva. Sus requisitos son que tiene que haber una obligación anterior, que tiene que crearse una nueva, y la intención, que también es conocida como el animus novandi. Perfecto. Se ha querido ver que como hay una nueva obligación, ahí se daría una transmisión, ahí no se da ninguna transmisión, porque no es lo mismo sustituir que transferir. Lo que en la novación se sustituye y se crea una nueva obligación. Existe otra figura jurídica importante también estudiar, que es la delegación. Es un acto jurídico en que se entrega a otro tercero para que ejecute u obligue una determinada prestación. En esta figura no se transmite derecho, simplemente
hay un encargo que hace un delegado, un delegatario, pero no existe una transmisión de derecho. Existe también la figura de la confusión. La confusión, y a eso podemos irnos al Código Civil venezolano en su artículo 1342, es cuando coinciden las cualidades en un mismo sujeto de acreedor y deudor de un crédito. Eso no es una transmisión de obligación, es más, y sería una extinción de la obligación. Al momento en que se confunden en las cualidades tanto de deudor y de acreedor, se extingue la obligación. Y finalmente, si podemos hablar de dos figuras que sí están, donde sí opera, que es el pago en subrogación. ¿Qué es el pago con subrogación? Un tercero paga, efectúa la prestación de una obligación que debía de hacer, y entonces por ese pago sustituye al acreedor y goza de todos los derechos, se le transfieren, él se subroga, como lo dice en la misma palabra, todos los derechos y los accesorios, las llamadas galanuras del crédito que tenía el acreedor. Y finalmente la sección de crédito, que es la transmisión de un crédito a una tercera persona. En esos casos se vende un crédito y sus derechos relativos y absolutos. La sección de crédito es importante porque ha habido una confusión y se ha querido tratar como si fuera materia contractual, más no. Es el clásico ejemplo de la transmisión de las obligaciones. A todas estas nos diremos, ¿y por qué son importantes estos conceptos? Estos conceptos son importantes porque realzan la cualidad patrimonial de las obligaciones y a su vez se convierten en vehículos idóneos y eficaces para la transmisión de obligaciones, derechos, y de esta forma dinamizan el tráfico jurídico y económico en una sociedad. Muchas gracias.